Dios usa nuestra capacidad. Diga conmigo, Dios usa mi capacidad. A todos Dios nos ha dado capacidades. Capacidades menores, medias, mayores, pero todos tenemos capacidades. El Señor habla en relación a capacidades. A uno le dio 5, a uno le dio 2 y a otro le dio 1. Talentos. Habla de las minas. Dios nos ha dado a todos capacidad. Y aparte de eso que nos ha dado capacidad, la Biblia dice que hemos sido creados a imagen de Dios. Diga conmigo, he sido creado a imagen de Dios. Y el haber sido creado a imagen de Dios quiere decir que yo me parezco a Dios. Tengo que parecerme a Dios, a Dios. Voy a leer del 18 al 25 lo que dice la Biblia. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Y le puso por nombre Jesús. Vamos a hablar en relación a nuestras habilidades y capacidades para resolver nuestros problemas. En el mundo que vivimos, y eso es a través de todos los tiempos, desde la primer pareja que vivió, que no obedeció a Dios, Adán y Eva, desde ahí para acá, el hombre fue colocado en esta tierra para resolver problemas. ¿Para qué? Para resolver problemas. Y la religión a veces encajona a la gente. Por eso ustedes me ven que yo hablo mucho en contra de la religión, porque la religión no es nada. La religión son normas, y a veces normas que hacen más daño que bien. Y ya ustedes saben de movimientos religiosos en el mundo que son una amenaza para el mundo entero. Si no le da un poquito, por ejemplo, de los musulmanes, ¿cierto? De los seguidores de Mahoma. Mire cuánta gente mataron por una película. Y así hay otra cantidad de religiones que han hecho mucho daño. Si no le da un poquito de las cruzadas, y verá que ellos mataban a la gente y se reían, ¿no? Decía: o adora esta cruz o se muere.
la Santa Inquisición. Usted lee en uno de los países más violentos en esa práctica fue Europa y entre ellos España. Y las consecuencias que ellos han pagado con todo eso. Entonces, la religión en sí es una maldición. Es una maldición. Entonces, cuando hablamos de religión, hay peligros en la religión. La vida de Jesús es una vida de relación con Él, de vivir para Él, de caminar con Él. Y a veces nos volvemos tan piadosos que todo se arregla es orando. Todo es orando. Y hay que orar, hay que amar a Dios con todo el corazón, pero hay cosas que Dios va a esperar que usted las resuelva. Que usted las resuelva. ¿Por qué usted debe resolverlas? Porque usted tiene capacidad para resolverlas. Así de sencillo. ¿Por qué tiene capacidad? Porque usted fue creado a la imagen de Dios. Entonces usted con la ayuda de Dios va a poner el pecho, levantar la cabeza y enfrentar los problemas y resolverlos con la ayuda de Dios y la sabiduría de Dios. La Biblia dice que usted tiene y yo tengo la mente de Cristo. Así de sencillo. Entonces lo que quiero decirles con esto es que hay cosas que tenemos que resolverlas nosotros. Nosotros tenemos que resolverlas. Eso es parecido o la comparación, cuando usted forma a su hijo, su hija, y luego él se hace una persona mayor, preparada, capacitada. ¿Qué debía hacer él o ella? Resolver los problemas. Usted se imagina uno con un hijo ya que ya está viejo y un papá y una mamá corriendo a resolver los problemas. Eso sería bien difícil, ¿no? Y anormal, entre otras cosas, ¿no? Formado mal formación, o sea, una formación inadecuada. Pues Dios nos ha creado a nosotros, ahora aparte de creado nos ha salvado y nos ha dado salvación en Cristo, nos ha dado vida eterna y ahora Él espera que nosotros podamos resolver problemas con la ayuda de Él. Con la ayuda de Él. Vean lo que dice el boletín. Todos tenemos una capacidad dada por Dios, así sea menor, mediana o mayor. Nosotros hemos sido llamados para cumplir el propósito de Dios en la tierra, en el tiempo y lugar que Él ha determinado, y Dios va a usar no solamente lo sobrenatural que viene de Dios, sino también lo natural que también viene de Dios, pero lo tenemos a nuestro alcance como seres humanos. Tenemos la capacidad de ver y palpar lo sobrenatural y apropiarnos de ello, y es cuando ocurren los milagros. O sea, Dios mira que nosotros agotemos todos nuestros recursos hasta quedar en un punto neutro. Entonces viene la revelación de Dios, o sea, el cómo actuar, el cómo proseguir y así ver los resultados que Dios quiere que tengamos. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver con el pasaje que leímos? Este es un cuadro bien interesante. Interesante, ¿por qué? En primer lugar, aquí hay un hombre que está desposado, se ha casado legalmente. Esa era la cultura judía en ese tiempo, y aún lo es hoy, que hacen un contrato matrimonial y ya él es el esposo y ella es la esposa de él, o el marido o la mujer, ya son marido y mujer. Aunque tienen una fecha posterior, sea futura, donde ellos van a ser, como dice ahí, empadronados, donde van a tener la celebración y luego ahí sí van a tener la relación íntima, matrimonial de pareja. Pero mientras llega esa fecha, ya el uno le pertenece al otro. Escucha esto.
Es así que si uno de los dos en ese tiempo que falta ya son casados, ella resulta embarazada, eso de acuerdo a la ley judía y hebrea se llama adulterio. Adulterio. Entonces puede ella ser denunciada y ser apedreada y morir. Así de sencillo. Esa es la cultura o las leyes judías. Entonces, cuando de pronto José ve que su esposa, porque ya es su esposa, aunque todavía no ha tenido relaciones íntimas con ella, ya es su esposa de acuerdo a la ley hebrea, ella había cometido ¿qué? Adulterio. Ella había cometido adulterio. Entonces, uno mira el cuadro ahí y se le hace sencillo. Se le hace sencillo. Imagínese que dos novios que se quieren, tienen proyecto de casarse y que de pronto ella resultó embarazada. ¿Qué diría el novio? ¿Ah? Imagínese. Ahora, la cultura judía, por supuesto, es muy diferente a la de nosotros. Nosotros, los americanos, los occidentales, como usted quiera decir, es muy diferente. La cultura judía venía con un seguimiento, o lo que llama la Biblia línea mesiánica, donde de generación a generación se le transmitía la promesa del Mesías o la promesa de Emanuel, el Salvador. Y eso venía desde la primer pareja, Adán y Eva. Es así que cuando Adán y Eva pecan delante de Dios, entonces viene la promesa. Ella te hirió en el calcañar, o sea, en el talón, y tú le herirás en la cabeza. Dice, hablando de la simiente era un hijo. O sea, desde ahí, desde la primer pareja, empezaron a soñar con ser la mamá del Salvador o del Mesías. Por eso cuando Eva quedó embarazada y iba a tener su hijo, ella creyó que ese podía ser el Mesías, el Salvador, el que los iba a librar. Por eso Caín quiere decir adquirió. O sea que ella pensaba que ese primer hijo los iba a liberar de lo que habían perdido, se iba a levantar para restaurarlos. Pero miren ustedes, pasan no solo generaciones, miles de años. Y es más, cuando Jesús o cuando María queda esperando a Jesús, de acuerdo a la historia, hay 400 años de silencio, dicen los teólogos. Voy tratando de explicarles esto. O sea, entre Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y San Mateo, ¿hay cuántos años de silencio? 400. O sea, que la gente había perdido la visión ya del Mesías. Es más, cuando los magos le dicen a Herodes que ha nacido el Salvador, él dice, indaguen, pregunten dónde es, porque ya se había perdido el sitio de la profecía, ¿cierto? ¿Dónde habría de nacer? Y es por eso que indagan dónde es que ha nacido ese niño. Y ahí es donde ustedes saben que mandan a matar todos los niños. O sea, se había perdido la visión del Salvador. O sea que cuando José le toca esta situación, no sabemos cuánto José sabría de eso. Puede que sí sabía algo, o empezó entonces ellos a analizar lo que había pasado. Lo cierto es que no fue fácil para José. Para José no fue fácil esa situación. Fue muy difícil para él. Muy difícil para él. Queridos hermanos, todos nosotros tenemos que enfrentar cosas difíciles. Pero esas cosas difíciles nosotros las podemos resolver.
las podemos resolver. Usted y yo tenemos la capacidad de resolver problemas. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen. Segundo, porque ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Y no siempre usted debe ir a la oración y esperar ahí que Dios obre, sino que usted a veces debe ir a la oración y pedirle a Dios que le dé la salida a las cosas, que usted las va a hacer, que usted las va a resolver. Por ejemplo, un problema de pareja. La pareja tiene que sentarse a resolver esos problemas y mirar dónde tuvieron las fallas y hablar. Cuando hay dificultades con los hijos, hay que buscar cómo resolver los problemas o las problemáticas de familia y enderezar de nuevo el camino con la ayuda de Dios. Si hay que pedir perdón, hay que hacerlo. Si hay que hacer cambios en nuestro comportamiento, hay que hacerlos. Porque usted tiene la capacidad para resolver esas cosas. Dios le ha dado la capacidad. Cuando hay problemas económicos. Mire, hay gente que tiene unos problemas económicos y está: Señor, obra un milagro, Señor, trae algo, haz algo, Señor. Y la persona empieza a mirar y dice: pero si Dios ya lo hizo hace mucho tiempo. Hay gente que tiene problemas económicos y está que Dios obra un milagro, pero va a mirar, tiene 2 casas y que no tiene nada. O sea, ya Dios le dio. ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que entrar a usar su capacidad, su inteligencia, para ver cómo resuelve el problema. El Señor le dijo a Moisés: ¿qué tienes? ¿Una vara? Pues extienda la vara. ¿Qué le dijo a la viuda? ¿Qué tiene? Un poquito de aceite. Pues pida vasijas, no pocas. A la otra, ¿qué tiene? Un poquito de harina. Hágale harina al profeta. Y luego le dijo a la viuda: venda y pague las deudas y viva con lo que quede. Y a la otra le dijo: usted se volvió una empresaria con la fábrica esa de harinas, porque Dios la prosperó. Uno encuentra a una viudita que entrega 2 blancas. La Biblia no habla mal de ella, pero estoy seguro que ella nunca más fue la misma viuda de las 2 blanquitas, porque ella dio lo que tenía. Algo tenía, ella lo dio y nunca fue igual. Dios la levantó. Dios nos ha dado cosas, Dios nos ha dado capacidades. Entonces, cuando nosotros nos detenemos ahí a esperar lo que Dios ya entregó, lo que Dios ya dio, lo que necesitamos nosotros es, con la ayuda de Él y con lo que Él nos ha dado y la capacidad que nos ha dado, resolver nuestros problemas, nuestras dificultades. Ahora usted dirá: ¿y el tema cómo es? Mire ustedes que cuando José ve esa situación tan difícil, José empezó a razonar y a pensar: ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago con esta situación? Lo primero que dice la Biblia en el verso 19, vea lo que dice. Dice: José, su marido, como era justo. ¿Cómo era José? A mí sí que me encanta esa palabra. Era justo. Él era un hombre justo. ¿Saben ustedes que Dios es justo? Su Dios, mi Dios es justo. Mi Padre
el Padre suyo ahora que conoce a Jesús, es justo. El Señor Jesús mío y suyo es justo. Lo primero que Él pensó no fue en denunciarla, sino en resolver el problema. Lo primero que Él pensó no fue en juzgarla, sino en resolver el problema. Lo primero que Él pensó no fue en condenarla, sino en resolver el problema. ¿Usando qué? La capacidad, el raciocinio. ¿Saben ustedes que uno puede ver un problema así, aparente, lo ve o lo escucha? Y usted no ha visto que la gente llega y hace un juicio rápido, porque no conoce ni cómo empezó, ni cómo terminó, no conoce nada. ¿Saben ustedes que por eso hay muchos problemas aún en familias? Porque los juicios son rápidos, ligeros, sin investigar, sin estudiar, sin profundizar en el problema. Porque una cosa es ver y otra cosa es saber. Diga conmigo, una cosa es ver y otra cosa es saber. Ahora, ¿qué estaba viendo José? Pues que su novia estaba embarazada. Ahora ella le dijo, no, el Señor fue el que se me apareció y Él dijo que yo quedaría esperando un bebé. Por espiritual que era José, dijo, esto sí está complicado, ¿no? Vaya a ver, pues usted entiéndalo. Ni yo tampoco lo entiendo todavía. Ese es un misterio del que el Altísimo vendrá como una sombra y quedará esperando el bebé. La Biblia hablaba del Mesías, de una mujer, de la simiente, pero no daba detalles. ¿Cómo iba a ser? ¿Saben ustedes que cuando uno conoce la historia de alguien y conoce bien la historia, y a veces desde niño uno de pastor que escucha historias, uno dice, esta persona es buena. Lo que pasa es que ha sufrido mucho y ha tenido unas situaciones difíciles en la vida. Eso lo sabe uno porque aparte de ver, entonces puede saber. ¿Saber qué? La historia de las personas, de la gente. Pero escúchenme por favor, la gente religiosa, la gente que aparenta la santidad, casi más santos que Dios, son más dados a condenar. Por eso Jesús dijo, y le dijo a los fariseos, no condenéis para que no sean condenados, no juzguéis para que no sean juzgados, porque con la vara que midieres a usted lo vuelven a medir. Porque la religión tiende es a juzgar y a condenar. Y escuchen dos cosas. De las más comunes para aprender en la vida. De las más comunes para aprender en la vida. Una de ellas es aprendiendo a través del consejo y la experiencia ajena. Es la menos dolorosa. Escuchando a los demás y mirando sus experiencias y pidiéndole a Dios que nos dé a nosotros sumo cuidado para no pasar por ahí. La segunda de las más comunes es que se aprende a través de los golpes, a través de la experiencia propia. Y la experiencia propia generalmente sucede con la gente que más queremos, porque es lo que más nos duele. Y cuando hablamos de lo que más queremos, ¿qué es lo que más nos duele? Si es un hombre casado con una pareja encantadora, con muy bonita relación, pues su compañero, su esposo o esposa lo que más quiere. Luego vienen los hijos, que a quién se quieren más sino a los hijos.
O los nietos, ¿a quién se quiere más que esposa, esposo e hijos y nietos? Entonces aprendemos con nuestra propia sangre, que es lo que más duele. Un dicho de los antiguos dice, y es sabio, dice que la cuña del mismo palo es la que más aprieta. Lo que más duele es nuestra propia ¿qué? Sangre, nuestra propia familia es lo que más duele. Entonces, por ahí uno aprende. ¿Están siguiendo la idea? Hay cuadros muy dolorosos en la vida, muy dolorosos, que uno ni siquiera tiene palabras para, en el momento que la persona los vive poder tener una palabra apropiada, aparte de orar y darle un abrazo. Uno ni sabe qué decir. Hace como un mes y medio un amigo nuestro de años, cuando yo estaba empezando el pastoreo aquí, él vino en ocasiones a acompañarnos. Sergio Ramírez, llamado el Mundialista, es narrador de fútbol, y su hijo hace un mes y medio, un accidente en Panamá, 22 años. Yo fui a su matrimonio con mi esposa, fuimos invitados aquí en Bogotá en ese tiempo, y un accidente en Panamá y su hijo murió, 22 años. Duro eso. ¿Situaciones qué? Dolorosas. Un muchacho empezando a vivir. Y un amigo nuestro llamó, íbamos a hablar, pero estaba el hombre destrozado, tirado. ¿Qué hace uno? Orar. No le queda más sino que orar, que Dios le dé fuerzas. Un hermano que recién perdió a su esposa dijo, eso es muy duro, sentarnos a hablar horas, los dos ya solos, con nietos, con hijos, pero viviendo solos ya, abuelitos, y comer juntos y hablar, y el hermano lloraba. Eso es muy ¿qué? Duro. Pastor amigo que le murió su esposa dijo, eso es como si le arrancaran a uno el alma. Hablo de parejas y ojalá cuiden su pareja. Cuiden su pareja, porque es parte de la vida suya, su esposo. La Biblia dice que son una sola carne. Habla de las parejas. Entonces hay cuadros que son muy dolorosos. ¿Muy qué? Muy dolorosos, muy difíciles. Entonces dice que José, pensando en esto, él no profirió un juicio, él no fue a los jueces, él no fue al sacerdote. Mi mujer, mi esposa se acostó con otro y mire, está esperando un bebé, pero no es mío. ¿Qué hizo él? Tampoco fue un de la familia. Y vaya esta orientación o consejo. A veces pequeños problemas, y ya lo sabe la suegra, los cuñados, las cuñadas, los primos y todo. Y luego miran a la señora mal o miran al señor mal, y luego se está quejando porque ella no quiere visitar la familia. Pero ¿cómo no se va a quejar? Si cualquier bobadita que ocurre en la casa ya lo sabe toda la familia, y la están mirando mal a ella o mal a él. Porque eso, como dicen por ahí los antiguos, eso la sangre jala. Y dicen, ay, pero esa cómo me está tratando mi hijito, ¿no? O esa cómo me está tratando a mi hijita. Vea a ese hombre cómo se está portando. No, cuando hay problemas en la pareja debe resolverlos. ¿Debe qué? Resolverlos. Ellos deben resolverlos, porque Dios les ha dado capacidad para resolver sus problemas. Todos tenemos capacidad para resolver nuestros problemas. Cuando hay otro tipo de problemas, ustedes como familia
resuélvanlo. Siempre habrá ¿qué? Una salida. Diga conmigo, siempre habrá una salida. Una salida. ¿Qué era José? Era justo. Era justo. Voy a contarles aquí por lo menos 2 historias que pueden servir de ayuda en relación a esto, a la justicia. Dios es justo. Diga conmigo, Dios es justo. Hace muchos años yo tuve a un muchacho en la iglesia que él tenía más o menos 23 años y él se había casado, tal vez 21 años, si no estoy mal en mis datos, y había vivido menos de 2 años con su esposa. Ella se fue con otro y les quedó una hija, y no estoy mal, y entonces él quedó solo. Y en ese tiempo había mucha religiosidad. La iglesia del Señor ha crecido y ha madurado mucho, gracias a Dios. Pues en ese tiempo no era así. Entonces habían personas que tenían tiempo en el Evangelio y eran muy legalistas, esa es la palabra, legalistas. Muy religiosos, y no eran malos, eran que así los habían enseñado. Entonces, cuando a esta persona se le llegó para resolverle el problema, la orientación o el consejo: quédese solo. Quédese solo. O la segunda solución: que se muera ella para que usted quede libre. O sea, el consejo, ¿cuál sería? Señor, yo no la puedo matar, mátala tú para yo volverme a casar. No, así es. ¿Qué se va a hacer con un hombre que llega al Señor? Había fracasado. Ahora su esposa ya tiene otro hogar, tiene un esposo, tiene unos hijos. Aparte de eso, no quiere saber nada del Evangelio. Y así quisiera saber, ya tiene unos hijos con otro esposo. Ese ya es un matrimonio de hecho. Entonces, ¿qué hace la religión? Entonces, no solamente para tratar de solucionar el problema es que va y busca a la otra. Eso es lo que hace la religión. Y le pide que vuelva por favor a estar con él, que él es su esposa legítima. Y ella le dijo: ¿cuál esposa? Yo ya tengo mi esposo que quiero y mis hijos. Además, ¿quién dijo que yo iba por a rezar? Entonces yo le dije a los hermanos: el hermano tiene derecho a rehacer su vida, porque Dios es justo. ¿Porque Dios es qué? Justo. Ella, ya que tiene ya su hogar, gracias a Dios tiene su hogar, ella seguirá adelante con su hogar que ella tiene. Y este hombre necesita ¿qué? Restaurar su vida, porque él no tiene el don, ni tampoco se ha hecho eunuco, así que él necesita casarse. Y vaya lío que me metí yo. Yo dije: pues si se acaba esto, yo me voy a hacer otra cosa, porque Dios es justo. Y de ahí aprendí que el pastor está para guiar la iglesia y no para que la iglesia lo guíe a él. Y de ahí aprendí que el conductor es el que guía el automóvil y no el automóvil al conductor. Y ahí aprendí que cuando Dios le guía a uno por la palabra en lo que es justo, uno no puede negociar eso. Ahora ese hombre es un hombre feliz, con una familia feliz, bendecido por la mano de Dios, porque Dios es justo. No hace muchos años, una señora destrozada, ¿sabe lo que le hicieron en una iglesia? Hay iglesias muy equilibradas y muy hermosas. Como dijo un pastor amigo mío, en Bogotá no se pierde nadie, a no ser que quiera perder. Pero tenemos tantas iglesias y tan buenos pastores que aquí no se pierde un hermano ya.
Pero sí hay unas congregaciones que más es el daño que hacen que el bien que hacen. Imagínense que llegó una parejita a una iglesia con dos hijos. Y él había tenido un matrimonio anterior. Y en ese matrimonio él había tenido una familia, pero se separaron por tantas razones. Entonces cuando llegan al Señor, él llega con su esposa, la que tiene, y sus dos hijos. Entonces a ella le enseñaron que ella tenía que renunciar a él. Él tenía que dejarla o ella dejarlo a él. Y la historia es que los niños se aferraban al papá, porque cuando uno tiene un poquito de dignidad y la mujer le dice, bueno, ahí me dijeron que es así, entonces o me voy o usted se va, pues uno cuando tiene un poquito de respeto por uno mismo y dignidad, coge su ropita y por aquí es para allá. Así de sencillo. Porque Dios nos ha dado dignidad. Tan violenta la dignidad que Dios ha dado de acuerdo a las leyes hebreas, que estaba permitido el tener la esposa y tener otra que no era la perfecta voluntad de Dios, pero habían unos que eran abusivos. Entonces se enamoraban de una mujer, pero por cualquier cosa la echaban, la despedían, le daban carta de divorcio, pero solo porque le dio la gana, perdone la expresión, le daba carta de divorcio y luego se ponía a llorar, como pasa con muchos, ¿no? Y a decir, ese es mi amor, esa es la mujer de mi vida, ¿cómo yo hice eso? Yo voy a volver a reconquistarla. No podía. Y no solo no podía por un año, nunca, jamás podía reconquistarla. Porque dice la ley judía, había humillado a esa mujer. Porque Dios nos ha dado ¿qué? Dignidad. ¿Qué es? Dignidad. Y dice que los niños abrazaban, el papá no nos deje, papá no se vaya. Pero por un consejo, entonces desbarataron un hogar. Si él había llegado al Señor con ella y los dos niños, ¿qué es lo que tenía que hacer la iglesia? Restaurarlos, sacarlos adelante y que nunca, jamás fueran a separarse y vivieran hasta que la muerte los separara. Porque la iglesia está para restaurar, para levantar, para guiar, para ayudar y no para desbaratar. Amén. Y si no dice amén, así es. Porque Dios es justo. ¿Cómo cree usted que va a obligar Dios a una mujer o a un hombre a quedarse solo o esperar que se muera la compañera? Cuénteme a ver. Luego la Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La Biblia dice, en el estado en que llegó al Señor, se quede. Si usted estudia la problemática judía, usted se quedará espantado. Porque es que la cultura judía era muy diferente a la de nosotros. Porque se practicaba la poligamia. Entonces cuando llegaban los convertidos a la iglesia, ellos tenían que quedarse con una sola esposa. Entonces si tenían 3, 4, tenía que quedarse con una. Escúcheme esto, pero las demás ya no podía tener relaciones con las demás, porque eso era adulterio, pero tenía que cuidar los niños que tenían con las otras. No los podían abandonar porque ahora estaban en la iglesia. Entonces, ¿qué era lo que decía la Biblia? Que para poder ellos ser obispos, cuando usted lee Timoteo 3, Tito 2, dice marido de una sola mujer. Para ser pastores, obispos, tenían que ser esposos de una sola mujer. Porque si él tenía 3, aunque ya no viviera con las 3, la gente no le iba a creer. Iba a decir, ¿y este que va a ver los niños, quién sabe qué hará allá? Entonces no podía ser ¿qué? Pastor ni obispo. El requisito era así. Para poder manejar la línea de santidad matrimonial.
Entonces, ¿qué era José? ¿Era qué? Justo. Y Dios nos ha llamado a nosotros a ser justos. Ya para terminar, lo segundo que hizo José, dice, y no quería infamarla, no quiso ¿qué? Hablar de ella, sino que secretamente se iba a ir. O sea, él no fue donde la mamá, ni fue donde el papá, ni fue donde el hermano, ni fue donde el sacerdote, ni le contó al vecino, sino que se quedó ¿qué? Calladito. Escuche, queridos hermanos, cuando uno no entiende algo, hace bien en quedarse ¿qué? Callado. ¿Hace bien en qué? Callado. Se dice que el tiempo es uno de los mejores consejeros y de las mejores pruebas para saber quién tenía la razón. Pero el tiempo, hay que darle tiempo. Eso no se logra de la noche a la mañana, sino que en el tiempo se sabe quién tenía la razón. ¿Y qué debía hacer uno mientras pasa el tiempo? Ser discreto y guardar ¿qué? Silencio. ¿Estás de qué? Callado. Entonces, ¿qué pensó José? Lo que dicen algunos, anocheció y no amaneció. José dijo, me voy a escapar, no voy a decir nada, y se va el hombre. Estoy hablando de que Moisés, ve que José, él no le dejó los problemas a Dios, sino que él los llevó hasta donde pudo. Y cuando llegó a un punto donde ya no había solución, o la solución era irse secretamente, entonces interviene Dios. Dios va a intervenir cuando usted ya no pueda resolver el problema. Diga conmigo, Dios va a revelarse cuando yo ya no pueda resolver mi problema. Entonces, la Biblia dice en el verso número 20, dice, y pensando él en esto, ¿en qué estaba pensando? ¿En volarse? Dijo, no, si hablo la apedrean, yo me voy calladito. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Apareció Dios cuando ya no había ¿qué? Aparentemente solución para él. Entonces obra lo sobrenatural y Dios viene para resolverlo. A veces hay problemas que uno dice, hasta aquí llegué, no sé más qué hacer, no hay manera de resolver esto. Pues yo le quiero decir, cuando usted dice, ya no hay maneras, ya no soy capaz, ya no puedo, Dios vendrá para sacarlo adelante. Ahí vendrá. Cuando usted dice, ya no puedo resolverlo de mi hogar, no puedo resolverlo de mi hijo, no puedo resolverlo de mi economía, ya no sé qué más hacer, Dios se revelará y Él le dará a usted la salida para salir adelante. Que Dios se le aparezca a usted. Que Dios haga un milagro, si necesita un milagro. Que Dios abra una puerta y usted pueda salir adelante con la ayuda de Dios. Pero entre tanto que eso pasa, usted tiene que buscar resolver sus propios problemas. Vea lo que dice ahí en el boletín. José estaba desposado con una virgen que le debía fidelidad. ¿Qué le debía la virgen a José? Fidelidad. Y también otra niña que fuera desposada. Para que aprendan eso, el matrimonio es tan puro y tan sagrado delante de Dios que Dios no permitió que su Hijo Jesús
naciera de una mujer sola, sino que naciera dentro del vínculo matrimonial. ¿Dentro de qué? El vínculo matrimonial. Porque a Dios le hubiera sido más sencillo apartar una niña, hubiera podido ser la misma Virgen María, pero sin desposarse, o sea, sin tener un compromiso matrimonial, sin casarse. Hubiera sido para el Señor ¿qué? Más fácil. Pero ¿sabe por qué Jesús nace en una mujer desposada? Porque el matrimonio tiene mucho valor. Diga conmigo, el matrimonio tiene mucho valor. Y el matrimonio no se sostiene por los sentimientos. La relación de pareja no se sostiene por los sentimientos ni por las apariencias físicas, sino por la palabra de Dios. La Biblia dice que se unen los dos y vivirán hasta que la muerte los separe y pare de contar. Que ella sufrió una enfermedad, es su esposa. Que él sufrió una situación grave, es su esposo. Que ya no está tan atractivo él o ella, es su esposa, es su esposo. El matrimonio no es por las apariencias, sino por los principios de la Biblia. Si no, no habrían matrimonios. Son determinaciones de la palabra y también de la mente de uno. Así es, y pare de contar. Ya se casó, esa es su esposa. Ya se casó, ese es su esposo. Usted no puede tomarlo del Antiguo Testamento, dele carta al uno y al otro, porque entonces la sal de la tierra se desvanecería y ahí sí se acabaría esto. El matrimonio es sagrado. Amén. Pero mire lo segundo. José queda perplejo, preocupado de cómo actuar en este caso. Ahí es donde usa la capacidad que tiene. Tercero, José no quiso tomar venganza, resuelve dejarla ¿qué? Secretamente. José pensó y pensó cuál sería la mejor decisión. Pensó y pensó y pensó y usó lo que Dios le dio, la capacidad para tomar qué decisión tomar. Y por último, entonces vino lo sobrenatural, y es que llegó la revelación de Dios. Porque lo del ángel es una ¿qué? Revelación de Dios. Y cuando usted se encuentra en la encrucijada, cuando se encuentre usted que no sabe qué camino tomar, cuando usted se encuentre que no sabe qué decisión tomar y usted se encuentre como solo en el mundo, usted no está solo. Dios vendrá y Él le guiará lo que tenemos que hacer. A ese le dice el médico 6 meses de vida. Cuídelo o cuídela. Trátelo como nunca lo he tratado. Dele frutas, quiéralo, béselo. Bueno, haga lo que no hizo toda la vida, porque va a morir en 6 meses. Pero Dios puede aparecerse y decir: no vivirá 6 meses, vivirá 20, 30 años más, porque yo soy el dueño de la vida. Aleluya. Gracias. Entonces, estoy hablando de usar nuestra ¿qué? Capacidad. Y cuando ya no haya solución, Dios obrará. No soy muy amigo de la gente que todo lo quiere resolver orando. No, porque es que eso lo hace a uno una persona incapaz. Un lisiado, por ejemplo. ¿Qué tal todo el tiempo uno esperando? ¿Qué tal que diga Dios: no, ven que me pone la chaqueta? No. Hay cosas que usted las debe hacer.
por no usar la palabra las tiene, pero usted las debe hacer. Usted es el que tiene que cultivar una relación de pareja, una relación de papá, una relación de hijo. Usted es el que tiene que cultivar una relación, ya sea de empleado, ¿cierto? Una persona que es fiel en su empleo, fiel a sus patronos, una persona que es fiel a la gente que le sirve, fiel a la clientela si es comerciante, una persona dedicada a esas cosas, que se proyecta en la vida, que se esfuerza, que ve que hay que hacer, porque Dios no nos hizo lisiados. Dios nos dio mente, nos dio manos, nos dio pies, y si no tenemos ni manos ni pies, tenemos la mente, y aparte de eso tenemos la mente de Cristo. Usted tiene que echar es para allá y para allá es para allá, para adelante, con la ayuda de Dios. ¿Qué hay? Mire ustedes, y ya termino, a veces nos volvemos tan religiosos que la persona le duele una muela, Señor, sánala. Y ya que no aguante el dolor y no estoy confiando en el Señor. Hombre, si hay odontólogos y van, le curan la muelita, una calcita y adiós dolor. Estoy hablando de pronto de extremos, pero es que hay unos, le duele algo y entonces ora y le dice vaya al médico. No, eso es falta de fe, Dios lo hará, y le sigue doliendo. Y pasan los años. Hay personas que han llegado al médico y le dice, vea, si esta enfermedad, que no era nada hace unos años, hubieran venido, hubiera sido tan sencillo, pero eso le cogió ventaja. Estoy hablando de las cosas que yo puedo hacer. Cuando yo hablo de las deudas que me ahogan, no puedo ni dormir ni comer, y digo, Señor, obra un milagro, y dice Dios, ya lo hice, usted tiene plata, venda, pague y con lo que queda viva. Porque Dios nos ha dado ¿qué? Capacidad de resolver los problemas. Digamos, los problemas domésticos, los problemas de casa, los problemas personales. Ya los que no tienen solución, Dios se revelará. Y si le toca mandar un ejército de ángeles, los mandará y usted saldrá adelante. Pero escuche, lo que usted tiene que resolver, Dios no se lo va a resolver. Uno tiene que ir a la peluquería que lo motile, ¿no? Claro. Nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas que tenemos que hacer. Y Dios hará lo que no podemos hacer. Dios usa nuestra ¿qué? Capacidad. Diga conmigo, yo tengo capacidad. Diga esto, yo tengo dones. Diga, tengo habilidades. Diga, yo soy capaz con la ayuda de Dios. ¿Cuántos creen eso? Claro que sí, hermanos, claro que sí, que usted es capaz con la ayuda de Dios. No se deje meter a la cabeza es del diablo, que usted no puede, que no es capaz, que pobrecito el diablo que no alcanzó salvación. Ese sí, pobre diablo. Usted no se conmisere, o sea, como que no puedo, no soy capaz, es que yo no soy como Julano. Usted no se compare con nadie, eso enseñé hace 15 días. Usted es una persona valiosa y Dios le ha dado capacidad para salir adelante. Y usted lo que tiene es para allá, ¿cierto? Piecitos y para adelante. Ahí me da gusto escuchar al hermano Leonardo, que él le han hecho unas intervenciones en el corazón y él dice, bien, una clínica súper especial.
mejores especialistas. Ahora tienen que hacerle otros, ubicarle hoy unas cositas. Está tranquilo, seguro, va a salir bien y va a vivir bien. Yo tengo amigos pastores que están llegando a los 80 años y han tenido operación de corazón abiertas, así completico. Y hay uno, amigo mío, desde que empecé el pastorado, que lo que tiene es huesitos nomás. Yo dije, ¿a usted cómo le abrieron aquí? Porque es delgadito, flaquito. Y está el hombre flaquito, pero sano. ¿Dios usó qué? Un cirujano. Ahora, que Dios hace milagros, claro que Dios hace milagros, pero los médicos y los avances científicos también son milagros de Dios. Eso también son milagros. Porque hace 50 años no teníamos las clínicas que tenemos hoy, ni los especialistas que tenemos hoy. Hace 50 años la gente se moría de una meningitis, se moría de algún problema sencillo, moría. Hoy no, hoy hay más esperanza de vida, porque los científicos y los avances científicos también son milagros de Dios. Aleluya. Colóquese de pie y terminamos. ¿Han aprendido algo? Que Dios los bendiga y los ayude, y me ayude a mí, y nos dé ¿qué? Sabiduría. Diga, sabiduría. Diga conmigo, Señor, gracias. Gracias, Señor, por ser tu Hijo. Señor, gracias por haberme creado a la imagen de Dios. Diga, a la imagen de Dios. Señor, yo creo que tengo capacidades, habilidades, dones para salir adelante. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Diga esto, reprendo toda incredulidad. Diga, toda ruina fuera de mi vida, fuera de mi familia. Diga, declaro cielos abiertos. Sé que me irá bien. Diga, sé que me irá bien. Bata las manos a Jesús. Aleluya. Bendigo la iglesia en este lugar. Bendigo sus familias. Bendigo sus hijos. Bendigo su salud, Señor. Bendigo su entrar. Bendigo su salir. Les irá bien. Tú los guardarás, los ayudarás, nos darás a entender que somos valiosos, que somos importantes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.